Muy buenas noches, estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de comunicación en la empresa. Anteriormente ya hemos trabajado sobre tipos de comunicación, en el que hemos hablado de la comunicación organizacional, los tipos de comunicación organizacional también, y ahora vamos a profundizar un poco más sobre esta comunicación en la empresa o organización. Para comenzar, vamos a ver unos autores respecto al proceso de la comunicación en la empresa. Por ejemplo, Mosley de 2005 describe el proceso de comunicación con este esquema: el emisor, el canal, el receptor, el mensaje y finalmente la retroalimentación. Son los elementos básicos del proceso de comunicación, ¿verdad? Dentro del campo de emisor y canal desarrolla el mensaje. Los elementos en este flujo de comunicación son, como les dije, el emisor, mensaje, canal, receptor y retroalimentación. En este caso, el emisor es la persona de la que parte el mensaje, la idea o el concepto. El mensaje son las expresiones verbales, no verbales, que se utilizan para transferir esta idea. El canal es el medio y el receptor a quien va dirigido el mensaje y adquiere un significado. El receptor es el encargado de adquirir un significado respecto a este mensaje, a este cúmulo de expresiones, de signos y grafías. Y la retroalimentación, que es a tratarse un proceso activo, suele generar respuestas por parte del receptor. La retroalimentación va a ser la respuesta que nos da el receptor al recibir el mensaje. Ese es el primer proceso según Mosley. Después, según Robbins, en 1999, define el proceso de comunicación como aquel flujo cuyo propósito es transmitir un mensaje de una fuente a un receptor. Este mensaje está codificado y enviado a través de algún canal. El receptor lo decodifica y lo dota de un significado. Es casi lo mismo del anterior, ¿verdad? Primero está la fuente, que es el emisor. El mensaje empieza la transmisión del mensaje ahí, ¿no? Se hace la codificación, que es armar el mensaje con las palabras y el texto o las oraciones que querramos. Y después el mensaje pasa el canal y llega al proceso de decodificación, que es el descifrar las oraciones, las palabras, tal vez, en el caso que sea oral, por el receptor. El receptor es quien realiza esto y el mensaje llega al receptor de esta forma, porque él al decodificar sabe ya qué quiere decir el mensaje o qué se quería transmitir con el mensaje y llega a su persona. Por otro lado, abajo vemos la retroalimentación, que es cuando el receptor ya devuelve la conversación, devuelve el diálogo al emisor, a la fuente, y ahí se causa la retroalimentación. Este autor distingue 7 partes en todo este proceso. La fuente, que es el transmisor del mensaje, ¿no? La codificación, cuando el transmisor convierte el pensamiento en un cúmulo de símbolos y codifica el mensaje. El mensaje, que es el resultado físico de la codificación, el canal, el medio por el que circula el mensaje, la decodificación, la traducción, como les dije, y la retroalimentación nos dice si una fuente de comunicación decodifica el mensaje que codificó, si el mensaje se pone de nuevo en el sistema, surge la retroalimentación. Es el indicador de si se ha producido entendimiento entre ambas partes. Eso es muy importante. La retroalimentación solo se da cuando, o mayormente se da cuando el receptor sí capta el mensaje, sí lo ha recibido de forma correcta. O por lo menos intenta, ¿no? Puede ser una, una repregunta, ¿no? Para entender el mensaje. ¿Ya? En este caso, se hace mención de las habilidades y actitudes para leer y escribir conocimientos, creencias y valores de las personas emisoras y receptoras, puesto que influirán en la codificación y decodificación. Es muy importante que ambos manejen el mismo idioma, el mismo código y sepan interpretar tal vez los mensajes no verbales que da el emisor, ¿no? O en el caso del receptor cuando se vuelve emisor. Ya, por otro lado tenemos a Don Hellriegel y Slocum con un proceso un poco más elaborado, con mayores elementos. Entre estos están en el centro las barreras interpersonales y culturales, que son las diferencias entre nosotras las personas, que podemos llegar a ser emisores o receptores. Empezamos de abajo de la decodificación del emisor. Como emisor vamos a entender algo y comprender
lo que queremos llegar a transmitir. El significado lo damos nosotros y luego la codificación, nosotros lo armamos el mensaje. Después utilizamos nuestros transmisores, los canales que están a nuestro alcance, los receptores destinatarios, luego interviene la decodificación destinataria. Los receptores depende de los que se utilicen, ¿no? Los sentidos, los 5 sentidos, tal vez el oído, la vista. Y la decodificación destinataria, bueno, el proceso que empieza, ¿no? A entender el mensaje y descifrarlo. Después con esto se logra el significado, que es lo que vamos a captar en nuestra mente respecto a todas las palabras o signos que hayamos entendido. Y luego la codificación del destinatario, porque se vuelve ya un proceso cíclico, ¿no? Lo que hablamos anteriormente, que la comunicación es un proceso cíclico. Ahora el destinatario va a codificar, va a utilizar sus transmisores, sus canales y el receptores del emisor original. Bueno, en esto se da la retroalimentación. Ahí podemos ver cómo da vuelta la comunicación. En este caso, los emisores y receptores son los protagonistas del intercambio. Esos papeles se intercambian a lo largo del proceso. Da un giro, ¿verdad? Los transmisores son los medios utilizados por el emisor para enviar el mensaje. Una vez enviado el mensaje, el emisor pierde el control directo sobre el mismo. Una vez que yo ya pronuncié mis oraciones, ya escribí mis oraciones, ya pierdo el control, ¿no? Como emisor. Después, los receptores son los medios que se utilizan por el lado del receptor para recibir el mensaje. ¿Ya? Como les dije, pueden ser los sentidos. Después, el mensaje son los datos codificados que se quieren transmitir. El significado del mismo está influenciado por quien lo creó. El receptor es el que dio el significado y espera que lo entienda de la misma forma el receptor. Los canales son los medios por los que circulan. La codificación le da forma al mensaje. La decodificación, por otro lado, interpreta el mensaje y la retroalimentación son las respuestas que va a dar el receptor. En medio están las barreras, que son los obstáculos de comunicación, que hacen que el mensaje no se reciba de la forma deseada. Posiblemente interfieran ciertas características culturales, por ejemplo, y haga que los mensajes no se reciban de la forma esperada. En las organizaciones empresariales, los flujos de comunicación son constantes y múltiples. En el caso, por ejemplo, de una empresa dedicada al sector de servicios que comercializa viajes y posee sucursales en distintas provincias de España, el director de cada uno de las sucursales debe comunicarse con diferentes personas, mantienen un contacto con su jefe de zona, director general, grupo que lidera, proveedores de los distintos productos, de las aplicaciones de informática, los clientes, los directores de provincia, el personal de otros departamentos centrales de la empresa, todo para transmitir diversos mensajes. El proveedor de Londres con el que la empresa tiene contacto está ofertando hoteles de peor calidad a los acordados. Por ejemplo, el proveedor de Londres, que es uno de los que manejan en la empresa, ¿no? En una zona. El director de la sucursal de Oviedo llama por teléfono a su jefe de zona y posteriormente envía correo para informar la incidencia y busca una solución. En este ejemplo se identifican los elementos del proceso. Vamos a identificar los elementos. El emisor, ¿quién es? El director sucursal de Oviedo, quien hace la llamada, ¿no? El mensaje es que hay un problema con el proveedor de viajes en Londres. El código es el lenguaje oral y escrito, porque manda un correo también. El canal es la vía telefónica y el correo electrónico. La decodificación, la escucha y lectura de los mensajes, ¿no? El receptor es el jefe de la zona a quien se le está mandando el reclamo prácticamente, ¿no? Y la retroalimentación es de que este jefe se pone en contacto con el proveedor y resuelve el problema. Contesta al director de la sucursal de Oviedo que ha sido solucionado. Ese sería el ejemplo de un flujo de comunicación dentro de la empresa. Por otro lado, tenemos los flujos de la comunicación. En la empresa, la comunicación no siempre circula de la misma manera. Se distinguen distintos flujos en función de la forma en que se mueve. Los tres tipos de circulación que se encuentran en la organización son los descendentes, ascendentes y cruzados. Como vemos en la imagen, los ascendentes del equipo de trabajo hacia la dirección, los descendentes de la dirección al equipo de trabajo, los diagonales, que sería los de los costados, la comunicación diagonal entre estas instancias, y la horizontal, cuando obviamente es de forma horizontal, que vamos a tratar.
Los flujos descendentes son de la dirección hacia el equipo de trabajo, ¿verdad? Es importante a la hora de transmitir los objetivos de la empresa, este tipo de comunicación, vamos a transmitir los valores, las políticas, los cambios, los resultados y todo eso, ¿no? Bueno, se puede fomentar este tipo de comunicación de diversas maneras, fijando reuniones con la plantilla, ¿no? A través de videoconferencias, a través de llamadas telefónicas, vía de correo electrónico. Sirva de ejemplo el director de un banco que convoca una reunión con los directivos de los diferentes departamentos de la entidad para informarles de la nueva política que va a adoptar la misma y el método de trabajo. Y el directivo no es un buen comunicador, si en este caso no es un buen comunicador, puede existir un problema de entendimiento con el subordinado por tener un concepto de comunicación erróneo. Los problemas que pueden surgir en este tipo hacer que los subordinados busquen información por otras vías y desconfianza también. Ya, por otro lado tenemos los flujos ascendentes. Si la circulación de dicha parte de los estamentos inferiores de la entidad a los superiores se denomina ascendente. En este caso el receptor del mensaje es el directivo y el emisor es la persona que depende de él. Este tipo de flujo se utiliza para que el directivo recoja información básica para la realización de gestión y control. También conocer las opiniones de los empleadores, de los empleados sobre sus trabajos y captar ideas para la mejora. Es de suma importancia para que se fomente la participación de los distintos miembros en el funcionamiento de la empresa. Se utilizan para transmitir sugerencias, mejoras y se pueden establecer este flujo ascendente, fijando reuniones semanales de control, también con un buzón de sugerencias donde las personas van a poder poner ahí sus quejas, sus sugerencias, sus observaciones. Es la utilizada en el caso de que los directores territoriales del banco antes citado decidan reunir a los directores de las diferentes sucursales para que las trasladen sus impresiones e incidencias que se encuentran en la gestión. Los flujos de comunicación cruzados son horizontales y diagonales. Ese es el tercer tipo, los ascendentes, descendentes y cruzados. Dentro de este están los horizontales, que es cuando la comunicación se da entre las personas, entre personas del mismo nivel jerárquico. Por ejemplo, en la entidad financiera decide realizar una campaña destinada a fomentar la contratación de seguros de hogar. Para concretar la forma de operar, se reúnen los jefes de los departamentos de la organización, seguros, banca telefónica y comercial. Dicha comunicación es horizontal. Por otro lado, las diagonales. En este caso, la comunicación se mueve entre personas que no tienen el mismo nivel ni una relación jerárquica directa. Los flujos diagonales son autorizados por los superiores para facilitar la transferencia de información, son beneficiosos, pero si por el contrario no están al tanto, la alta gerencia no está al tanto de estos flujos de comunicación, se toman decisiones sin su consentimiento, creando problemas. Esa es una de las deficiencias. La comunicación diagonal se produciría en el caso de que un empleado de atención al usuario llame al encargado de producción del departamento de seguros para preguntarle alguna duda en la contratación del seguro. ¿Ya? Esa sería la diagonal. Por otro lado, hay que reconocer que es importante la circulación diagonal para coordinar las diferentes tareas llevadas a cabo en la organización y es utilizada también en el caso de los equipos. Para que un equipo funcione, tiene que tener una fluida comunicación entre los miembros. ¿Ya? Entonces, de esta forma se trabaja mal y tal vez mal informado, ¿no? Desinformar y malinterpretar algunas acciones de derecho. Acá tenemos en gráfico la dirección general, tenemos algunas de las áreas importantes, director de compras, de producción, postventa, comercial, financiero, los equipos, ¿no? Equipos de compra, de producción, postventa, comercial y finanzas. En la flecha morada vemos la ascendente, ¿no? Del equipo de compras a su director de compras. La diagonal del director postventa a equipo de finanzas. La comunicación descendente del director de producción al equipo de producción, tal vez para dar ciertos requisitos, ciertas órdenes. Y la comunicación horizontal, el del director de producción con el director de postventa, ¿no? Cómo se va a trabajar, en qué se va a enfocar la realización de tal producto, de esta característica, ¿no? Para poder estar trabajando a la par.
La conclusión que se puede hacer de este tema es que la comunicación en la empresa se mueve de diversas formas según los objetivos que se pretenda conseguir. La inexistencia o ruptura de alguno de ellos provocará malos entendidos y restará la eficiencia de la entidad o alimentará el círculo de flujo informal que nadie quiere tener en su trabajo, ¿no? Un directivo eficiente procurará que exista un fluido flujo descendente para comunicarse con sus coordinadores y estar abierto a las necesidades, facilitando el flujo ascendente. Valorar un directivo eficiente. Dentro de las funciones que tiene la comunicación de la organización, está la motivación para que los trabajadores simplemente cumplan mejores objetivos. La información, siempre tener toda la información va a llevar a que no haya errores. La interacción por medio de reuniones, encuentros, entre otros. Control, muchas veces desde recursos humanos se procede a la elaboración de un reglamento o contrato que determina cómo deben comportarse los empleados, ¿verdad? Y el feedback, la empresa quiere no solo enviar mensajes desde las más altas jerarquías, sino también que sean sus bases quienes reporten o opinen sobre diferentes cuestiones, ¿no? Y bueno, entre las barreras de la comunicación en la empresa tenemos todas estas, ¿no? Por ejemplo, los suspensos, eso de no dar la información y estar ahí hablando en los pasillos, ¿no? El contexto internacional, ¿no? Las situaciones que no están dentro de nuestro manejo a nivel internacional pueden afectar nuestra armonía, por así decirlo, en el trabajo. La desconfianza, obviamente no se trabaja bien cuando no confías en las intenciones o en tu estabilidad laboral, ¿verdad? Y el exceso de información también es el otro polo, ¿no? Que también es perjudicial para la comunicación en la empresa. Como trabajo encargado tenemos que desarrollar tres de estas barreras de la comunicación en la empresa. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias.